A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Saludamos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos en el maravilloso nombre del Señor Jesús. Queremos una vez más darles primeramente las gracias por, de una manera u otra, tener ustedes la libertad y la confianza de poderse comunicar con nosotros, ya sea de una manera u otra. Y queremos seguir nosotros elaborando diferentes temas importantes en la palabra de nuestro Dios, que son declaraciones en la palabra de nuestro Dios que por lo regular no se toman. Hemos estado elaborando entre los días anteriores diferentes temas en los cuales son misterios en la palabra de nuestro Dios, y también aquellos que son simbólicos, como lo es en el capítulo 9 del libro de Daniel y también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y así decíamos como otros misterios que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, como lo es el misterio de la piedad y también como es el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, y otros misterios más que se encuentran en la palabra de nuestro Dios. Pero en esta ocasión queremos presentar delante de ustedes una de las declaraciones que por lo regular no se toman en consideración, y es precisamente entre aquello en lo cual existe primeramente señalando lo que es el consciente y lo que es también el subconsciente de cada uno de nosotros como seres humanos. Y entre las cosas que es importante dar diferentes tipos de declaraciones es por la razón de que es muy fácil caminar en el camino de nuestro Dios creyendo estar bien y estando mal. Y en esta ocasión vamos a dar una declaración, vamos a declarar de que nunca podemos escondernos de Dios. Y para ello vamos a tomar la palabra de nuestro Dios, aquello dicho por el rey David, que se encuentra en el Salmo 139 del versículo 7 al 12, que nos dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en los extremos de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que vamos a declarar que nunca podemos escondernos de Dios. Decía que esta es una tendencia muy humana que habita en el consciente y en el subconsciente del ser humano. Y para ello podemos mirar precisamente el ejemplo tomado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y miramos primeramente a nuestro Adán, Dios preguntándole a nuestro padre Adán, después de que haber tomado del fruto prohibido, lo primero que hizo Adán fue esconderse delante de la presencia de nuestro Dios. Y se escondía, ¿por qué? Porque oyó la voz de Dios en el huerto y tuvo miedo. Entonces, al tener miedo, no solamente por lo que sabía que Dios lo iba a mirar, sino implicaba otra cosa ahí que él mismo declara, y es porque estaba desnudo y tomó una actitud de esconderse. Entonces podemos mirar varias expresiones de Adán que nos dice así: y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Entonces esta fue la respuesta dada a la pregunta de Dios hacia Adán, diciéndole o llamándole Dios a Adán o al hombre, diciéndole: ¿dónde estás tú? Automáticamente en la pregunta ¿dónde estás?, Adán con su actitud declaró de que había hecho algo que no estaba bien delante de nuestro Dios. Porque si la respuesta de Adán hubiera sido: aquí estoy debajo de un árbol, estoy cerca al río Éufrates, etcétera, etcétera. Pero su declaración de Adán no fue una respuesta a lo de Dios, porque el Señor le preguntó solamente: ¿dónde estás? Sin embargo, Adán, ¿qué fue lo que hizo? Fue
declaró lo que había hecho, declaró que se escondió, pero no dijo por qué se escondió. Solamente dice que oyó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Digo, esa es una actitud que prevalece no solamente en nuestros primeros padres, o sea, nuestro primer padre, Adán, sino miramos que es una tendencia muy consciente que se hace entre el ser humano, y en una manera muy particular esta tendencia se hace más entre el pueblo que conoce de Dios. Quiero hacer la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios, por lo regular, cuando se le descubre o se le dice algo que hizo mal, actúa con rebeldía. La rebeldía, jactancia o con un reto, o simplemente da una expresión cortante. Y a la expresión cortante y a la actitud que se forma, ¿qué es lo que hace? Declara que algo está mal en él. Pero sin embargo, entre el pueblo de Dios se esconde en una manera sutil. Es una manera sutil, no solamente su acción mala, sino también aún sus resentimientos malos. El resentimiento o la actitud que fomenta dentro del corazón, basado precisamente a que se le descubre lo que hace, pero no lo declara, sino más bien que hace, esconde sus acciones y sus actitudes a través de muchas formas. Una de ellas muy popular, que es la autojustificación. Miramos que Adán, después de que no él declaró lo que había hecho, sino lo declaró más bien a la cosa de conciencia que había traído precisamente la palabra de Dios a su corazón, porque la pregunta fue nada más: ¿dónde estás tú? Después Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces son preguntas que, si conocemos antes de que Adán comiese el fruto, nos dice la Escritura que los dos estaban desnudos. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en el fruto? Se despertó en él la conciencia, para que entonces entendiese entre lo que es bueno y lo que es malo, estando ya en quién, en Adán. O sea, empezó a tomar una actitud que se le abrieron los ojos, fruto o causa más bien al fruto prohibido por nuestro Dios. Ahora, ¿quién le enseñó? Nadie le dijo que estaba desnudo, sino que la conciencia. La conciencia, que llegó el tiempo en el cual Dios permitió en que en Adán se despertara lo que era bueno y también lo que era malo, lo que a Dios aprobaba y lo que Dios desaprobaba. A la pregunta de nuestro Dios, miramos que Adán no respondió a Dios, sino que se justificó. Justificó sus ¿qué? No lo que hizo, sino su estado en que se encontraba. Justificó que estaba escondido y quiso justificar que estaba desnudo, y también quiso justificar que tenía miedo. ¿Por qué? Porque la tendencia de nosotros como seres humanos es huir del peligro o confrontar el peligro, y por lo regular hacemos que huimos del peligro en aquello que consideramos que nos va a hacer sentir mal o que nos va a ocasionar un mal. Tenemos la actitud de huir de ello, y eso es lo más común que prevalece entre nosotros como seres humanos. Ahora decía, Adán se encontraba desnudo. Adán sí se daba cuenta que estaba desnudo, porque se miraba desnudo, pero sin embargo no había en la conciencia el discernimiento si estar desnudo está bien o estar desnudo está mal. Por eso es una de las cosas en las cuales ahorita es importante, entre comillas lo digo, de que como seres humanos, qué tan importante es que entendamos que a Dios no le agrada que nosotros expongamos nuestro cuerpo. Expongamos nuestro cuerpo a ser expuesto a que lo miren alguien más. Y esa es una de las cosas en las cuales para este tiempo se ha perdido bastante el temor a Dios. La conciencia se ha cauterizado al grado de que al hombre o a la mujer no le importa exponer su cuerpo. Y es importante que entendamos que a Dios no le agrada que expongamos nuestro cuerpo, y de una forma que fuese o en la otra, es algo en lo cual desagrada a nuestro Dios. Pero volviendo al tema principal, de que nunca podemos escondernos de nuestro Dios, porque Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó? Adán no dijo quién lo enseñó, no dijo
Eva me enseñó, la serpiente me enseñó, yo aprendí de mí mismo, sino que Adán entendió que Dios sabía lo que había hecho. Dios sabía lo que había hecho. Pero llegó el punto en que Dios lo sometió no solamente a una pregunta: ¿dónde estás? Él contestó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No le preguntó: ¿comiste del fruto? ¿Comiste de esto? En las primeras preguntas. Ni tampoco le dijo: ¿la mujer te enseñó o quién te enseñó? Adán reaccionó al punto de que Dios lo cuestionó y dijo, en vez de reconocerlo, dijo: la mujer. Y se excusó y le echó la culpa ¿a quién? ¿A quién le echó la culpa? A su compañera, o sea, a Eva. Y después Eva tomó la misma actitud y le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente ya no tuvo a quién echarle la culpa. Y es una de las tendencias por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado de no autojustificarnos a nosotros mismos nuestros errores, nuestras fallas, nuestros errores, sino que aceptar delante de nuestro Dios que lo que hicimos o lo que estamos haciendo está mal sin justificación. Nadie puede hacer lo malo a alguien más porque alguien más le hizo lo malo y ser justificado delante de nuestro Dios. Lo que está mal, punto. No se puede tomar una justificación de que él me pegó primero y porque él me pegó primero, ahora yo también le voy a pegar, me voy a vengar, le voy a pegar. Digo, él empezó. Esa justificación delante de nuestro Dios no es agradable, no es justificable, porque lo que está mal, está mal. Decíamos que una de las reacciones innatas en el humano es la de tratar de esconderse cuando presiente que por lo que sabe o que lo que ha hecho, su presencia física lo va a comprometer. O sea, que ya la actitud que se va formando lo va traicionando al grado de que toma una actitud en la cual se va a esconder. ¿Y por qué se va a esconder? Porque el redargüimiento de conciencia provocado precisamente por la palabra de nuestro Dios causa un resentimiento no agradable a los sentidos naturales. Y como no queremos sentirnos mal, optamos mejor por escondernos o excusar nuestras reacciones que están completamente mal delante de nuestro Dios. Ahora, cuando nuestro cuerpo o nuestra persona ha sido puesta o se pone en peligro, y más en lo que tiene que ver en el sentido de los casos, del caso de los sentimientos o de las emociones, pensamientos e intenciones, es más común y fácil esconderlos de aquellos que sabemos que nos conviene que no se den cuenta. Mas el tratarse de nuestro Dios es imposible. Y esa es una de las cosas en las cuales tenemos que entender bien claro. Y eso es lo que estamos declarando, que delante de nosotros mismos nos podemos esconder. Nos escondemos a través de una mentira, nos escondemos a través de una excusa, podemos esconder a través de echarle la culpa a alguien más. Y nos escondemos, y todo lo que es solamente son hojas de higuera. Hojas de higuera. Y delante del humano sí nos podemos esconder. Y el humano sí nos puede creer. Una mentira yo la puedo creer porque yo no examino el corazón, ni puedo mirar a profundo el corazón. Hay veces que nos damos cuenta y el Espíritu nos da testimonio que es una mentira. Es una mentira, no es verdad. Pero entre nosotros sí nos pueden engañar. Sí podemos aceptar una excusa. Sí podemos aceptar que por causa de alguien o algo estamos actuando de esa manera. Pero declaramos que de Dios no nos podemos esconder. Dios conoce lo oculto. Para Él lo mismo le es la luz que las tinieblas. O sea, no podemos decir, de noche me escondo y hago lo malo, que al cabo de noche nadie me ve. Para Dios no hay oscuridad. Para Dios no hay luz. Él es la luz, y la luz, Él siendo la luz, resplandece aún en lo oscuro. Todo le es lícito, todo lo mira, todo lo persiste. Aún en el sentido de nuestro Dios, podemos decir de que qué triste en el sentido
de que lo que conocemos de nuestro Dios. Qué triste y afligido es el tener la mente de Dios. Porque nuestro Dios sufre cuando nos mira que mentimos. Dios sufre cuando nos mira que nos engañamos, que queremos engañarlo. Cuando nos excusamos. Él está consciente de todo lo que nosotros hacemos, sea en lo físico o sea en lo espiritual, sea en las acciones físicas o en las emociones o en los sentimientos o en las actitudes que tomamos. La actitud puede ser justificable ante los ojos del hombre, pero nunca delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aún nuestro Dios se queja ante la creación en el capítulo 1 del libro de Isaías. Y no se queja con sus mismos hijos, sino se queja con la creación por causa de sus hijos. Dice: oír cielos, escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Lo hace una comparación que es importante que la consideremos. Y nos dice: el buey conoce a su dueño. El buey es un animal sin honra. Pero a ese nivel nos compara el Señor, aún también diciendo que el burro, que por lo natural es símbolo de la ignorancia, aún el burro conoce el pesebre, o sea, sabe dónde se va a ir a acostar. Y la comparación no es nada agradable, porque aún entre los animales que podríamos decir que tienen una sagacidad o un nivel de entendimiento que sobresale al burro y al buey. Bueno, no hubiera comparado con el caballo. El caballo es muy astuto. El caballo, pero sin embargo no nos comparó ni con el caballo. No mira en nosotros ni algo. ¿Por qué? Porque es una ignorancia, es una falta de temor hacia nuestro Dios el justificar nuestras faltas, el justificar nuestros errores. Es más de bendición, es humillante. Es humillante cuando reconocemos nuestras fallas, pero es de mucha bendición. Y preferimos mejor tener la bendición de Dios, caminar en la bendición de Dios, que caminar bajo el orgullo, el proteger y cubrir nuestra apariencia. Porque van a decir de nosotros, siendo el ministro, el predicador, el pastor, el hermano, la hermana, el músico? ¿Qué van a decir de él si expresa sus fallas, sus errores, las cosas que hace en oculto? En este caso es de que seguimos declarando que de Dios no nos podemos esconder, ni lo que hacemos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. Para Dios lo mismo le es una acción que un sentimiento que tengas en contra de alguien más. ¿Por qué? Porque los sentimientos después se convierten en acción. El odio empieza un resentimiento y con el tiempo ese odio se convierte en una acción, y esa acción es visual, pero no comenzó ahí el problema. El problema comenzó desde cuando dejó que en su corazón se fueran desarrollando actitudes, sentimientos y pensamientos que no agradan a nuestro Dios. Y en este caso es importante que entendamos que también nuestro Dios sabe y está consciente de lo que tú y yo pensamos y sentimos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando habiendo desobedecido a nuestro Dios, habiendo comido del árbol prohibido, como una reacción lógica del pecado que ahora estaba operando ya en ellos, nos dice la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 3 versículos 7 al 10 que fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto del aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, y llamó el Señor al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él, el hombre, Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. De acuerdo con esta escritura,
De los principios podemos entender que la razón que por lo general impulsa al humano a esconderse o a escondernos es precisamente el pecado. En el capítulo 28, versículo 1 de Proverbios, la palabra de Dios nos dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Y el adagio popular dice también una gran verdad: el que nada debe, nada teme, y no tiene por qué esconderse. En el principio, Adán y Eva, desde el momento que sus conciencias despertaron al pecado por el conocimiento de la ciencia del bien y el mal, conforme a lo descrito en el capítulo 2, versículo 17 de Génesis, trataron de esconderse de Dios, pero descubrieron que les era imposible el hacer tal cosa. En cambio, el esconderse no pudieron, pero sin en cambio vieron que si era posible esconder sus acciones y pensamientos. Y cuando se multiplicaron, continuaron haciéndolo al grado de volver a pensar de nuevo que podían esconderse también de Dios. ¿Qué estamos diciendo y declarando? De que es muy fácil escondernos físicamente en este sentido, ¿ok? Si alguien, miramos los niños que hacen alguna travesura, algo mal, y el niño con correr y esconderse debajo de la cama piensa que ya se escondió y que nadie se va a dar cuenta de sus acciones, pero sin embargo está escondido debajo de la cama, pero sus sentimientos, lo emocional, en su corazón lo están deleitando. Le están diciendo, porque hay un redargüimiento de conciencia que le está diciendo en su interior: hiciste algo malo, hiciste algo malo. Está escondido de lo físico, nadie lo ve, pero ese redargüimiento de conciencia no se puede esconder. Y eso es lo que Dios depositó en cada uno de los seres humanos. Por eso es que cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque no importa qué tan ignorante sea, viva allá en la India entre los tribales, en África entre los tribales, o entre los elocuentes y educados de Europa, el nivel de conciencia y el redargüimiento de conciencia Dios lo puso en el ser humano, para que a través del redargüimiento de conciencia en el ser pueda balancear entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que nadie puede decir: a mí nadie me enseñó lo que era bueno y nadie me enseñó lo que era malo. El nivel, el grado de conciencia que Dios puso en cada uno de nosotros, por ello es por lo que vamos a ser juzgados aquellos en los cuales de una forma u otra nunca han conocido de nuestro Dios. Por eso es que a Dios no dejó nada fuera para que alguien se justifique por sí mismo, al grado de que diga: pues yo nunca oí la palabra de Dios, nunca nadie me habló de Dios, nadie me habló de la palabra. Pero el redargüimiento de conciencia sí está en cada uno de los seres humanos, y es lo que nos hace distinto aún de los seres irrazonables, o sea, como lo que es el reino animal. Aunque nosotros estamos contados entre el reino animal, pero somos considerados seres razonables, no seres irrazonables, o sea, seres que podemos razonar. Y precisamente ¿por qué? Por la conciencia, el alma que Dios puso en cada uno de los seres humanos. Entonces decía, en el sentido físico nos podemos esconder. Si nos escondemos y aún podemos pensar que el hacer algo malo fuera del alcance o de la vista de aquellos en los cuales apreciamos, aquellos amamos, aquellos que sentimos que vamos a dañar con nuestras acciones, podemos físicamente escondernos. Podemos irse a otro pueblo a hacer maldad. Quienes que se esconden se esconden entre sus papás, sus mamás, sus amigos, sus hermanos, y se van a otro pueblo y allá hacen barbaridades, hacen estupideces más bien. Y físicamente sí se están escondiendo del que nos miran, pero de Dios ni físicamente se esconde, ni espiritualmente, ni emocionalmente. Aún desde que está en su casa y lo que ya trae en el corazón está escondido de Dios. Dios, o más bien piensa y cree que está escondido de Dios en lo que trae en su corazón y en los sentimientos. Porque podemos estar en el hogar,
los hijos y podemos estar aún el esposo y la esposa, estar en su casa y físicamente está ahí. No se esconde físicamente, pero sus sentimientos, sus emociones sí están escondidos del papá, de la mamá, del esposo y de la esposa. Pero de Dios no esconde sus sentimientos, no esconde sus emociones. Lo que está pensando y sintiendo está descubierto delante de nuestro Dios. Y por eso es que miramos y conocemos un gran segmento de cristiano que por lo regular se le llama hipócrita, hipocresía. Hipocresía viene de la palabra hipócritos, griego, que quiere decir un fingidor, un fingidor, un actor, alguien que toma una personalidad que no es la propia. Y miramos que entre el ambiente llamado cristiano es muy popular esa palabra. ¿Por qué? Porque hay un gran segmento que se esconden físicamente de sus familias, de sus hermanos en la fe, y ya sea en otros pueblos o en otros lugares, hacen cosas que no hacen delante de aquellos que lo rodean. ¿Por qué? Porque creen en su mente que esconderse físicamente de aquellos que lo aman puede esconder también puede esconder sus sentimientos y emociones de Dios. Y nunca podemos escondernos de Dios. No importa que nos vayamos a China, que nos vayamos a Indonesia, a Japón, a donde nos fuésemos, físicamente nos estamos escondiendo de nosotros, pero espiritualmente y físicamente no te escondes de Dios. Y entre el pueblo de Dios es importante que entendamos de que de Dios nunca nos podemos esconder. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Aunque seamos exitosos en escondernos de los unos de los otros, podemos escondernos para hacer cosas que no convienen. Vuelvo a repetirlo, de los seres que amamos. Y por lo regular en el tiempo de la juventud, todos tomamos una actitud entre los que conocen de Dios y los que no conocen de Dios. De los que no conocíamos de Dios, nos escondíamos por el respeto al padre, a la madre, de no hacer barbaridades, de tomar, fumar o hacer cosas que no convenían. Y solamente nos íbamos a otro pueblo, a otra casa, a otro lugar. Nos alejábamos de la presencia de los seres queridos para no hacer cosas que sabíamos que eran vergonzosas y deshonroso a los padres. Y cuando llegábamos estaba la presencia ahí y la conciencia llegaba el tiempo que se cauterizaba. Ya no se sentía mal. ¿Por qué? Porque pensábamos que con vernos físicamente escondíamos lo que habíamos hecho. Y en el sentido humano podemos salirnos con la nuestra, pero en Dios nunca nos podemos esconder. Podemos decir, estar en el pueblo, puede ser de día o de noche, cualquier hora. Los ojos de Dios siempre están sobre nosotros. Por eso es que nuestro Dios, cuando Él pudo haber evitado que el engañador engañase a Eva o que Eva engañase a Adán, pero Dios no nos hizo robots, porque hay aún quienes tienen esa actitud descarada, aún de parte de sus errores, sus fallas, le echan la culpa a Dios. Y dice, ¿por qué Dios podía haberlo evitado? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no me iluminó? Y se justifican y le echan la culpa a Dios. Nuestro Dios da el redargüimiento de conciencia, pero tú y yo somos rebeldes, somos sin entendido, tenemos la tendencia de escondernos y de justificarnos delante de nuestro Dios. Pero nuestro Dios, antes
de que cometamos algo malo, está el redormimiento de conciencia, ya sea a través del mensaje de la palabra de Dios que brinca en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos dice: está mal lo que vas a hacer, está mal lo que estás sintiendo, está mal lo que estás maquinando en tu pensamiento. Y el que nunca conoce a Dios, está el redargüimiento de conciencia, que aún las emociones provocan que el cerebro se mueva en una manera rápida y haga que el corazón empiece a palpitar rápido y empiece a haber un nivel de nerviosismo entre aquel que quiere hacer lo malo. Y que lo que hace se esconde para hacer lo malo. Y aun cuando ya hace lo malo, ese redargüimiento de conciencia sigue en pie. ¿Para qué? Para que se arrepienta de sus acciones malas. Pero como no hace caso, llega el tiempo en el cual nos dice la palabra de Dios que teniendo cauterizada la conciencia, que con hipocresía hablarán mentira. Con hipocresía hablarán mentira. ¿Quiénes? A los cuales ya tienen cauterizada la conciencia. O sea, ya no se sienten mal hacer lo malo. Ya no se sienten mal y les importa si alguien los mira o no los mira. Y hay un nivel de ¿qué? De su conciencia, de que ya no pueden sentir aquello de lo cual siente cada uno, en los cuales anhelan y desean agradar a nuestro Dios. ¿Qué es que? Él le pesa, se redarguye el corazón y toma una acción de arrepentimiento y trastorna o cambia su manera de hacer las cosas. Su manera y su forma de actuar va cambiando precisamente por el redargüimiento de la conciencia que va operando en el ser humano. Seamos que no podemos escondernos de nuestro Dios. Y para el tiempo de Adán y Eva ya han transcurrido 6,000 años. Y según las cronologías bíblicas de Ussher, han transcurrido 6,000 años desde la historia del Edén. Y desde entonces la humanidad empezó a multiplicarse y se dividió en dos partes. La primera, que ha sido siempre una minoría, está integrada por lo que nunca ha dejado de reconocer la presencia del Creador. Antes procuran agradarlo sabiendo que de Él no es posible escondernos. Y es precisamente entre aquellos de los cuales describe la palabra de nuestro Dios en los primeros 5 libros de la Biblia, donde aún no había formado Dios al pueblo de Israel para usar al pueblo y depositar en él su palabra, o identificarse así también de parte o a través del pueblo de Israel. Pero en los primeros libros, en el libro de Génesis, encontramos hombres de Dios que no caminaron bajo ningún tipo de estructura, ni tampoco bajo una guianza escrita. O sea, no estaba todavía escrito el Torá o los primeros 5 libros de la Biblia en el tiempo de Enoc, ni en el tiempo de Noé, ni en el tiempo de los hombres en los cuales se distinguen como los antediluvianos, pero hombres de justicia, hombres que quedaron aún marcados en las cronologías del Señor Jesús, en las cronologías de David y en las cronologías de Abraham, y etcétera, etcétera para atrás. Pero estos hombres se distinguieron precisamente ¿por qué? Por ser hombres de justicia, hombres que entendieron que Dios, los ojos de Dios estaban siempre sobre ellos. Hombres en los cuales no necesitaron el estar siendo redarguidos por alguien más, ni siendo exhortados por algún predicador o algún ministro, sino que caminaron en su corazón, creyendo y entendiendo que los ojos de Dios estaban sobre ellos. Y nos dice la palabra de Dios que miró Dios a Noé como un hombre pregonero de justicia. Y si Dios miró a Noé como pregonero de justicia, es porque ese remanente fiel en la antigüedad, en el tiempo de los antediluvianos, caminaron creyendo y aceptando que los ojos de Dios estaban sobre ellos. Enoc, nos dice la palabra de Dios, que caminó Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Caminó con Dios, quiere decir que tuvo una relación con Dios, una relación en su interior, no solamente en el sentido exterior de poder exponerse o alejarse de ambientes y actitudes malévolas de aquella civilización de entonces, sino que aún se apartaba de ese segmento de seres humanos y mantenía una relación interior
en una conversación genuina y de veras delante de nuestro Dios, para que se distinguiese como un hombre que caminó con Dios al grado que fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un grupo remanente, así también como en el tiempo de Israel. En el tiempo de Elías, Elías quiso morirse, precisamente porque Elías miraba que en el pueblo la mayoría no eran hombres en los cuales tenían el deseo y el anhelo de guardar una relación con el Altísimo, sino un pueblo que se empezó a esconder de Dios. Y por eso también el profeta nos dice a Jeremías diciéndonos: ¿por qué pues llegáis delante del templo de Dios como pueblo de Dios, mientras hurtas, cometes sacrilegio, adulteras? Y Jeremías reprende al pueblo y nos dice la escritura que el pueblo de día, o sea, iban al templo de Jerusalén, pero de noche se iban a los bosques a ofrecer sacrificio a los ídolos. Y esa es la misma actitud que se forma en este entonces entre el pueblo llamado cristiano. Se juntan en las iglesias y miramos, estamos en las iglesias y delante del pueblo se comporta como hermano, como temerodor de Dios, pero fuera de la vista de los hermanos y del templo, a las escondidas también se va a ofrecer sacrificio a los ídolos. Y es la misma actitud. Siempre ha habido un remanente. En el tiempo de Elías, la respuesta divina, después de que Elías, deseando morirse, aún expresa y diciendo: mejor mátame, Señor, que no soy mejor que mis padres. Quiso morirse Elías. Mira, Señor, a tus profetas han muerto y yo he quedado solo. A ese nivel pudo mirar Elías. Quiere decir que Elías pudo mirar un segmento no decimos exactamente la población que había en el tiempo de Elías en el pueblo de Israel, pero sí había miles. Elías pudo mirar miles que se escondían de Dios y tomaban una actitud como pueblo de Dios y se escondían de Dios. Por eso dijo: yo he quedado solo y tus profetas han muerto. Pero la respuesta divina fue y ha sido siempre que Dios ha guardado un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente, ahí nos dice que fueron 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, ni labios que lo han besado. Y ese remanente fiel ha transcurrido a través de la historia, tanto en el tiempo de los antediluvianos, en el tiempo de Israel y en el tiempo de la iglesia. Siempre ha habido un remanente pequeño que está consciente de que nunca podemos escondernos de Dios. Pero sin embargo, en la otra parte, sí hay una gran mayoría quienes, ignorando o negando a Dios, no les importa en lo absoluto el esconderse de Él. En eso se está cumplido lo dicho en la palabra de nuestro Dios en el Salmo 14, versículo 1, donde nos dice así: dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Para estos nada es pecado, porque sus conciencias no hay luz divina que les ilumine. Hoy nadie puede negar el hecho de que estamos rodeados de esa gran multitud. El grado de violencia que corrompió a la humanidad antes del diluvio, según lo descrito en el libro de Génesis, en el capítulo 6, del versículo 11 al 13, fue en proporción mínima comparada con la corrupción y la violencia de nuestro tiempo. Pero lo más triste hoy es que esa corrupción y violencia está operando también dentro del mismo pueblo llamado de Dios, entre el pueblo judío, tanto en el Israel como en la diáspora. No debe de extrañarnos también de que operen hoy esos males, por cuanto la mayoría entre ellos están aún en estado de incredulidad. O sea que también en el pueblo de Israel como en la iglesia, si existe también el mismo nivel de actitud, porque no todo el que se dice judío es judío, mas conforme a la simiente le será llamado. Pero hay un gran segmento entre el pueblo de Israel, aún en la ciudad de Tel Aviv, que es una ciudad moderna. La perversidad es el índole como cualquier ciudad
tipo capitalista en estas partes del mundo occidental, o como es Europa y Estados Unidos, es el mismo nivel y grado de depravación que hay en la ciudad de Tel Aviv. Y esto por la razón de que se puede crear la mente de que el pueblo de Israel en su mayoría están todos muy santificados. No, siempre Dios ha guardado un remanente fiel, tanto en la antigüedad, en el tiempo del rey Acab, como en el tiempo moderno. Dios ha guardado un remanente fiel, y por causa del remanente fiel, la nación de Israel está también en pie. Así como la iglesia, más en estos países capitalistas, como lo es el país de Estados Unidos, hay un remanente fiel en el cual están siempre delante de la presencia de Dios, bajo el entendido de que no pueden esconderse de Dios, orando y clamando a favor del gran segmento de entre un cristianismo que piensa y cree que puede esconderse de Dios. Decía esto, que tanto en el pueblo de Israel, o sea, entre el pueblo judío, tanto en el Israel como en la diáspora, no debe de extrañarnos que operen hoy también esos males. Están aún en estado de incredulidad, inclusive entre el judaísmo secular. La incredulidad es algo a un grado de que no solamente niegan la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, el libro de su mismo pueblo, mas aún niegan la existencia del mismo Dios de Israel. Mas entre el llamado cristianismo, seguimos declarando que nadie puede negar que ha operado también hasta hoy la corrupción y la violencia. Pero lo más doloroso es mirar esta ola infernal operando no solamente entre el cristianismo nominal, mas aún entre los que profesan haber nacido otra vez, conforme a lo dicho por el Señor en Juan capítulo 3, versículo 3. Multitudes de cristianos que con sus obras demuestran que piensan que pueden esconderse de Dios. Sin embargo, en medio de esta corrupción universal donde reina el odio, la maldad y la violencia, al igual que en los días de Noé, hay hasta hoy un remanente fiel entre el pueblo de Dios, Israel, y la iglesia, que saben que de Él no podemos escondernos. Antes lo buscamos y anhelamos verle, y nos gozamos al oír su voz. El Hijo fiel de Dios que camina en justicia y en amor, conforme a lo dicho por el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 10. No necesita esconderse ni esconder nada. Sabe bien que el Eterno está vigilando sus pasos y vive reconociendo de continuo que únicamente por la gracia divina ha sido salvo, que solo por la misericordia de Dios permanece hoy en el camino de nuestro Dios. En Él no cabe la apariencia, la jactancia ni la justicia propia. No busca delantales de hojas de higuera, porque ha preferido de Cristo estar vestido. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Entre el pueblo de Dios está la tendencia de ¿qué? De que llega al grado de que aprende a esconderse de Dios. Cuando el creyente es nuevo en el camino de nuestro Señor Jesús, no se esconde ni de él mismo ni de alguien. Antes, por el contrario, confiesa y descubre todo lo que hay en su corazón. La presencia de aquel que nos dijo: yo soy la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesús, ha embargado totalmente la vida de aquel nuevo creyente. Y ahora esa luz no permite que algo esté escondido en alguno de los rincones de su corazón. Pero el tiempo sigue caminando, y la luz de la franqueza y la sinceridad de aquel nuevo cristiano empieza a empañarse cuando comienza a ver que otros que vinieron al Señor antes de él no son humildes y sinceros como él lo esperaba. Pues en sus primeros días pensó que todos sentían así como él, y ahora inclusive se ha visto obligado a fingir, sabiendo a conciencia que aquello no está bien. Al principio se sintió mal por hacer tal cosa, por cuanto vivía consciente de que el Señor estaba mirando no solamente lo que hacemos y decimos, mas también lo que sentimos y pensamos.
Mas al paso del tiempo, esta reacción muy humana, heredada de nuestros primeros padres, siguió tomando fuerza en la vida de aquel Hijo de Dios. Ahora, viendo que otros hacen también lo mismo, e impulsado a la misma vez por el sutil engaño del enemigo, lo mueve la inclinación muy natural, hablando humanamente, de usar la experiencia que ha adquirido, como también los conocimientos en la palabra de Dios, para justificar las cosas que ha estado haciendo, a sabiendas de que no están correctas, y aún para disimularlas delante de Dios. Ya no es al principio, o como podríamos distinguirlo, ya no es el cristiano que era a sus principios, humilde, sincero, sin malas voluntades, sin rivalidades, sin enemistades. Para algún tiempo se sintió mal mirando su propia condición, pero llegaron los días en que se le hace más y más difícil humillarse y regresar a su primer amor, aquello dicho por el mismo maestro en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, y confesar su desvío. Ahora determina mejor seguir haciendo lo que la mayoría hacen, escondiendo y disimulando y diciendo: yo estoy bien. Para los que así caminan a la luz de la verdad divina, se ha apagado en sus conciencias, y ahora es fácil y común para ellos el esconder sus obras impías, y en muchos el engaño ha crecido al grado que se han convencido que es posible esconderse de Dios. Y esa naturaleza es muy humana, y para este tiempo podemos señalar y mirar que es más el segmento del pueblo de Dios que ha aceptado el caminar escondiéndose de Dios que humillarse y reconocer sus fallas, sus errores, y exponerse a que sea humillado. ¿Por qué? Porque ahora ha aprendido más bien a esconderse de Dios y cree que como nadie lo acusa, nadie le dice que está mal, opta por aceptarse que está bien, a conciencias de qué, de que sabe a la vez que de Dios no nos podemos esconder. Ahora en su conciencia ya no sienten mal. Es precisamente a estos quienes el Señor les dice: pensabas que de cierto sería yo como tú. Salmo 50, versículo 21. Estando ya esa condición, el cristiano puede oír, leer y aún hablar y predicar sobre las verdades divinas y los frutos del Espíritu, mas ya no hacen efecto en su conciencia porque ya aprendió a esconderse. Y no solamente del pueblo de Dios, sino aprendió en su cegamiento espiritual a creer que se puede hasta esconderse de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos da razón desde los principios de estos escondidos y los identifica diciendo que viven teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Aún mirando entre aquellos que han aprendido a esconderse de nuestro Dios, el apóstol Juan, el anciano amado, el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo nos dice, y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos que Dios es luz. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 9. El que vive caminando en el amor y en la justicia de Dios
vive con paz en su conciencia y tiene comunión con todos los que aman también al Señor. Es importante entender esto. Y lo digo así, por cuestión de que el que camina en amor y en justicia vive con paz en su conciencia y tiene comunión con todos los que aman también al Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu nos da testimonio si somos de Dios. No podemos, el que anda caminando en luz, no puede caminar en comunión con el que anda caminando en tinieblas, con el que finge, con el que esconde sus sentimientos, sus emociones, sus errores, sus fallas. No puede caminar con aquel que anda sencillo y humillado delante de la presencia de Dios. Chocan, el espíritu choca y no se puede llevar bien, no puede haber esa conexión. Por eso es que es importante entender de que o yo estoy bien y él está mal, o él está bien y yo estoy mal. Y para ello tenemos que examinarnos a nosotros mismos y venir delante de la presencia de nuestro Dios y decirle: Señor, enséñame lo que no veo. Detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. ¿Por qué? Porque los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. No sea que estando mal, creamos que estamos bien. Por eso es que el que camina en luz, en verdad, se aflige porque quiere caminar en comunión con los demás. Pero no puede, aunque se esfuerce y haga todo lo posible, no puede caminar la luz junto con las tinieblas. Por eso aún nos dice la palabra de Dios que ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No pueden tener comunión. Y por lo regular se cae en el error de decir que las tinieblas son aquellos que andan en perversidades y que no han invocado el nombre del Señor Jesús en su corazón. Pero las tinieblas están entre el pueblo llamado cristiano. Aquellos que caminan en ignorancia y aquellos que caminan precisamente creyendo que de Dios sí se pueden esconder. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, deseando que estas declaraciones les sean de bendición. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.